de un momento a otro, bueno, hay que ponerle un límite, y el límite es la expedición de la ley 1314. Entonces, con ocasión de esa ley, llega un director que en su interpretación, sin ningún análisis, yo no digo que no debió de haberlo asumido, porque yo prefiero que una autoridad resuelva este asunto, sin ninguna interpretación jurídica, sin ningún apoyo jurídico, se tomó para sí, como director de la Unidad Administrativa Especial, unas competencias que desde 1960 venía desarrollando la Junta Central de Contadores. Entonces, ya el tribunal, ya el tribunal entonces no entraba en la revisión de los expedientes de solicitud de las tarjetas profesionales y de los registros profesionales, por ejemplo. Al mismo tiempo se tomó la decisión de ir a visitar, ejercer inspección y vigilancia en contadores y en sociedades de contadores, y esto empezó a generar una serie de incomodidades en la comunidad contable, las que yo comparto en términos de incomodidades. Pero mire, siempre lo he dicho, desde que yo estuve en la Junta, lo estuve planteando, y prueba de ello es que yo le solicité, incluso siendo presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, al señor ministro en su oportunidad, que hiciera una consulta al Consejo de Estado relacionado en su oportunidad con el Consejo Técnico, pero al mismo tiempo decía que debía solicitarse para el caso de la Junta, porque yo lo viví cuando fui presidente de la Junta Central de Contadores, y es que esa situación de haber un presidente del Tribunal Disciplinario y un director de la Unidad Administrativa Especial siempre ha generado conflictos, celos, ejercicio de poderes, una cantidad de cosas que a mí me parece que eso distraen la esencia de lo que debe ser la entidad de vigilancia del ejercicio de la profesión. Yo concreto el derecho de petición del colega Jaime Hernández, a quien admiro, por supuesto, con quien tengo una amistad y que de él recibo en reciprocidad su consideración, su afecto. Yo he sentido su trato conmigo, también muy respetuoso y muy considerado. En ese sentido, aun cuando hemos tenido en varias ocasiones controversias, ideas distintas, hemos sabido llevar a cabo esas diferencias de manera civilizada, y en nada, nunca eso ha afectado nuestra relación personal, porque creemos que nosotros podemos estar en un ámbito de discusión civilizada, en un ámbito de discusión respetuosa, sin que eso tenga que afectarnos en lo personal, que yo creo que es lo que hay que ayudar a la comunidad contable a que asuma, para que nuestras discusiones se conserven en lo que son, en un criterio, en profesional, en una opinión, y que eso no desconozca para nada nuestras relaciones. Imagínese usted, doctor Zuluaga, que desde el primer día que nosotros empezamos estas tertulias hubiéramos entrado en algún conflicto de opinión, y que a partir de ahí entonces se acabó la tertulia, no podemos seguir conversando. A mí me parece que eso no puede ser así. Entonces yo valoro el interés del doctor Jaime Hernández. Tengo mis opiniones respecto al derecho de petición, porque yo lo hubiera planteado de otra manera. Hace 35 peticiones. Eso hace a su vez que esto no se pueda resolver de manera inmediata, ni siquiera atendiendo los términos que están reglamentados para el derecho de petición, porque además, en razón a lo denso, en razón a lo complejo de todo lo que allí plantea, que es importante y que también digo que tiene que resolverse, es muy extenso, y la Junta también, uno tiene que ser en eso objetivo, tiene que darse también el tiempo necesario para responder de una manera técnica, objetiva y con suficiente razonamiento todas las inquietudes que el doctor Jaime Hernández allí plantea, porque es que tampoco son cualquier inquietud de muy sencilla solución. Son 32 páginas. Imagínense, el documento tiene 32 páginas. ¿Y qué es lo que hace el doctor Jaime Hernández? Que me parece muy importante. Antes de formular sus peticiones, hace un planteamiento de los hechos, que si el documento tiene 32 páginas, la sustanciación que él primero hace tiene como 25.
donde él explica en detalle todo su desarrollo, su planteamiento de lo que va a solicitar más adelante, que son las 32, 35 peticiones. Entonces, la estructura me parece supremamente importante, porque es que él ahí va diciendo cómo es que ha ido evolucionando la situación. ¿En qué se concentran propiamente esas peticiones? Tienen que ver con la función de inspección y vigilancia de la Junta, tienen que ver con el hecho de que el director de la Unidad Administrativa Especial se haya abrogado unas competencias que venía desarrollando desde su comienzo el Tribunal Disciplinario, como es el hecho de definir el procedimiento y además el desarrollo de validación del cumplimiento de los requisitos para expedir las tarjetas y los registros profesionales. Eso siempre lo vino desarrollando el Tribunal Disciplinario. Usted lo sabe, como yo lo sé, porque fuimos miembros de ese Tribunal Disciplinario y cumplíamos primero esa función bastante dispendiosa, difícil, que antes pues llevaban a cabo unas personas vinculadas a la Junta. Doctor Colmenares, le voy a comentar una infidencia. Dígame. Yo estaba en el Tribunal Disciplinario cuando precisamente presentó a consideración el director de la Unidad Administrativa Especial esa propuesta y sin que quede, yo creo que no quedó escrito, se le dijo que sí, que fuera él el que con un comité o con quienes pudiera hacer, siguiera esos pasos de inscripción y registro de los contadores públicos. Yo me acuerdo perfectamente por qué se hacía, porque no teníamos tiempo los miembros del Tribunal Disciplinario para entrar en ese proceso. Eso se lo cuento porque fue en ese momento en que se dio esa circunstancia. Y eso debió haber cuando sacó la resolución. Sí, eso debió haber tenido un suficiente análisis jurídico para haber tomado una decisión de esa naturaleza. Y claro, pues de ahí en adelante sobrevino todo lo que ya conocemos. Pero mire, como esto es de conversar nosotros, ¿qué digo? ¿Yo qué digo sobre eso? En razón precisamente a esa profundidad jurídica con la cual el colega Jaime Hernández hace su desarrollo, yo hubiera aprovechado esa profundidad jurídica con la que él sustancia todos sus planteamientos para decirle más bien al ministro de Comercio, señor ministro, sírvase consultarle a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que con la opinión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado nos oriente en mejorar esta condición que aquí se está desarrollando. Eso por una parte. Y por la otra, como de alguna manera también la plantea nuestro colega Jaime Hernández, a mí me parece que por la competencia que tiene el gobierno en ese artículo 11 de la ley 1314, ahí hay muchas situaciones que pueden ser resueltas por vía reglamentaria. Hay otras que son, por supuesto, de competencia del Congreso, pero dada el contenido que tiene esa ley 1314 en ese artículo, donde le da facultades el gobierno, allí se podrían resolver. Lo que yo siempre le he venido planteando, doctor Zuluaga, por ejemplo, de concentrar la responsabilidad en todo sentido en el director de la Unidad Administrativa Especial y que presida a su vez el Tribunal Disciplinario sin voto, solo para efectos de promover el desarrollo de la gestión, que haga la distribución de los expedientes, que le haga el seguimiento a los expedientes. Pero a mí me parece también supremamente delicado, que era algo respecto de lo cual yo no tenía conocimiento, y es que la Junta Central, desde el director de la Unidad Administrativa Especial, está llevando a cabo esta función que aparece aquí en el numeral primero del artículo 20 sobre las funciones de la Junta, ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. El que termine ese artículo, ese numeral, así como termina, esa es una función del tribunal, porque el director no puede sancionar. Entonces, además de que está llevando a cabo una función que no sería de su competencia, en principio, digo yo, porque yo prefiero que sea una autoridad
de la rama judicial que lo plantee, que lo defina, que lo dirima. Contratar personas para que lleven a cabo eso, a mí me parece muy delicado. Ahora bien, le voy a decir algo porque lo voy a reconocer y uno no tiene por qué saberlo todo. De acuerdo con lo que plantea el doctor Jaime Hernández, son personas que llegan, vamos a plantearlo en el caso de las sociedades de contadores públicos, entonces a solicitar acceso a los sistemas, a que le muestren listas de sus clientes, a que le muestren los nombres, el valor de sus honorarios, una cantidad de información que es supremamente confidencial de manera absoluta. Eso debe ser más secreto que la fórmula de la Coca-Cola, para plantearlo en esos términos coloquiales. A mí me parece que ahí nadie puede tener acceso. Ahora, yo no sé si ha habido en alguna ocasión, porque no lo conozco, algún conflicto de alguna sociedad de contadores públicos que se haya rehusado a entregar esa información, pero yo se lo digo, yo, Luis Alonso Colmenares, si tuviera que atender una visita de esa naturaleza, yo no la correspondía. No, yo ¿por qué le voy a entregar información que es confidencial para el desarrollo, el desempeño de mi actividad en la sociedad de contadores públicos? Eso es una información supremamente delicadísima, de estricto control secreto, doctor Zuluaga. Yo no sé qué piensa usted sobre eso. Bueno, sobre eso tengo que comentarle que en el día de ayer, precisamente domingo, me llama una contadora pública aterrorizada. Dijo, me llegó una resolución en la cual señalan a una contadora que me va a hacer una visita en línea, es decir, que va a ser virtual, y para mirar la aplicación de la NIF 1. Sí, Entonces, pero el temor, aterrorizada, diciendo, ¿qué voy a hacer? Ahí a ella la citan como persona natural. No siempre es a las sociedades, sino inclusive a las personas naturales. Eso está creando un terrorismo, un miedo, un temor que se junta con lo que está sucediendo con precisamente la DIAN, que también está en este momento ejerciendo, como nombraron más de 1.500 funcionarios, entonces está ejerciendo unas inspecciones también excesivas. Entonces esta situación es muy grave, están atemorizando a los contadores públicos. Esta niña me llamó para preguntarme qué hacía, yo no sé qué hacer, sin embargo, le cuento, ya conozco de una visita de ese estilo ya hecha a un contador público, persona natural, quien hoy, a partir de las 9, me va a contar cómo fue la visita, qué sucedió en esa visita, cómo se la hicieron, y entonces yo se la comentaré posteriormente. De manera que eso es una forma de atemorizar. Yo no sé si ese es el objetivo y ese es el plan y eso es lo que tiene que hacer la Junta Central de Contadores. Yo no creo que ese sea el papel de inspección y vigilancia. No, porque es que mire, doctor Zuluaga, discúlpeme, mire, y a los colegas que nos están atendiendo, es que el numeral es muy claro. Son funciones de la Junta Central de Contadores. Ejercer la inspección y vigilancia. Entonces hay que definir qué se debe entender por inspección, qué se deberá entender por vigilancia. Eso habrá que hacerlo mediante una reglamentación. Ahora bien, ¿quién reglamenta la ley? El gobierno. La ley no la puede reglamentar un acto administrativo del director de la Junta. Y con base en la reglamentación que expide el gobierno a través de un decreto, entonces la Junta, el director, expedirá una resolución. ¿Qué es inspección? ¿Qué es vigilancia? Para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público. Eso se demuestra de una sola forma. Dígame cuál es su número de tarjeta profesional y voy y verifico en mi base de datos. Ah, bien, usted es contador público, la Junta Central le otorgó, lo habilitó para que o la Sociedad de Contadores Públicos, mire el registro. Entonces, y que quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales. Bien, pero termina diciendo, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. ¿De quién es esa competencia? Si no es del Tribunal Disciplinario. Entonces, si se concluye que
debe sancionar en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones, lo que se infiere es que entonces la función es del tribunal, porque el director no puede sancionar, esa no es su competencia. Entonces, excederse en eso, a mí me parece que además de crear ese temor que usted plantea, yo creo que es algo innecesario. Esa no puede ser la función de nuestro órgano disciplinario desde el director de quien se está ejerciendo. Y yo creo que lo preferible sería que incluso el doctor Jaime le puede dar alcance a ese derecho de petición planteándoselo de manera directa al ministro, para que el ministro le solicite un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. A mí me parece el doctor Jaime Hernández envió copia al sí, ministro. pero copia del derecho de petición. Sí. El ministro podría eventualmente de allí tomar alguna decisión y consultárselo a la sala de consulta, pero yo hubiera preferido, me parece que lo más práctico hubiera sido planteárselo directamente a él y solicitarle que por su conducto sea consultado, porque usted sabe que la sala de consulta solo le resuelve las consultas es al gobierno. En este caso sería al ministro de Comercio, como en su momento lo hizo cuando yo lo planteé siendo presidente de la Junta Central de Contadores para definir unas funciones del mismo, siendo presidente del Consejo Técnico, perdón, para definir unas funciones del Consejo Técnico. Ahora, lo otro, que también me parece muy importante y que además la Junta Central, el director, se descuelga de una manera muy sencilla para resolver, y es los costos en que se incurre. Entonces no responden, no dicen nada, no tienen referencia de eso, cuando además la misma Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 2000 se lo dijo. La Junta Central de Contadores tiene que determinar de una manera técnica cuáles son los costos en que se incurren por la expedición de la tarjeta profesional y del registro profesional de los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos. Lo que está preguntando allí el doctor Hernández me parece coherente. Ya yo lo había solicitado en mi derecho de petición. Y acuérdense que en su oportunidad el director respondió, no, eso lo estamos cobrando porque así lo ha determinado un decreto, que es que sea un salario mínimo para las personas naturales y 4 salarios mínimos para las personas jurídicas, y así ha venido evolucionando en el tiempo, y nosotros ahora estamos pues pendientes de llevar a cabo un proceso que nos defina cuáles son los costos en los que se incurre. Eso no se puede responder así. A mí me parece que eso de... Ahora, ¿cómo así que a mí, persona natural, me cobran 800,000 pesos, un salario mínimo? Y o medio salario mínimo, 400,000 pesos, y a las personas jurídicas 5 salarios mínimos, 4 millones de pesos. Si lo que se otorga es un documento exactamente igual si se compara, doctor Zuluaga. Usted lo sabe como yo lo sé. Son 2 plásticos que son exactamente iguales en términos de su composición. Entonces, ¿cómo así que el uno vale medio salario mínimo porque sí, porque lo definieron, y el otro vale 5 salarios mínimos sin ninguna consideración técnica? Entonces ahí lo que uno tiene que concluir es que no se está cobrando una tasa, se está cobrando un impuesto, y eso no puede ser así. Ahora bien, ¿en qué invierte eso? ¿En qué invierte? En darle posición financiera a los bancos. Yo se lo he mostrado, el año pasado recaudó 5.900 millones de pesos y a junio de este año ya llevaban 2.800 millones de pesos, recaudados por certificado de antecedente disciplinario y por concepto de tarjeta profesional, 6.000 millones de pesos, y tiene ahorros en títulos del Tesoro por valor de 49.000 millones de pesos. ¿A quién le está acumulando? ¿A quién está enriqueciendo? Entonces uno ahí lo que concluye, con mucho respeto, por supuesto, y lo digo pues de manera figurada, en que ahí lo que hay es un negocio. Entonces, ¿cómo así que la Junta Central de Contadores está haciendo un negocio con la comunidad contable? Uno no puede estar de acuerdo con eso. Pero en cambio, en vez de estar promoviendo, liderando, llevando a cabo un proceso que nos ayude a salir de un marco normativo que ya es insuficiente, que quedó corto para el desarrollo de los tiempos de hoy, de eso no dice absolutamente nada, ni lo promueve, ni lo lleva a cabo, ni lo lidera, ni hace nada. Más está en función de llevarlo a cabo el
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en medio de las limitaciones que tiene. Ahora bien, plantea el doctor Jaime que ahí debería haber unas personas de dedicación permanente y exclusiva, así como lo tiene el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo estoy de acuerdo. Eso debería ser así. Así debería ahí, ser. hablando de la tarjeta profesional, es una tarjeta totalmente sin tecnología. Nada. Es que Es eso es un pedazo simplemente de un plástico. plástico. Sí, eso solamente sirve, como le digo yo, para cortar papeles y como usted me dice a mí, que para abrir puertas. Y es verdad. No tiene más ninguna otra utilidad porque usted con esa tarjeta profesional, usted no puede demostrar que es contador público ni que está o no habilitado para ejercer la profesión. Con eso no puede. Ahora bien, hay una norma que la menciona el doctor Jaime, que es un decreto en donde se establece que deben haber unas bases de información que sean de conocimiento público y de manera gratuita, y resulta que eso la Junta no lo ha hecho. ¿Por qué no ha cumplido la Junta Central de Contadores con lo que establece ese decreto? Se dé cumplimiento inmediato al artículo 18 del decreto 2106 de 2019, que diferente con el registro público de profesionales, ocupaciones y oficios, ordena que las autoridades que cumplan con la función de acreditar títulos de idoneidad para las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos por la ley deben llevar un registro de datos centralizado, público y de consulta gratuita con la información de los ciudadanos matriculados o de los solicitantes, lo cual exime a los contadores públicos de aportar la tarjeta profesional. ¿Ve? Y es que es verdad, yo siempre eso lo he venido planteando, sobre todo en el caso del sistema financiero. Llegan, están haciendo un trámite y en uno de sus trámites exigen que la información la refrende un contador público y con número de tarjeta y que le anexe una fotocopia de la tarjeta profesional. A mí me da risa. ¿Eso de qué sirve, doctor Zuluaga? ¿Ah? Nada. Una copia de la tarjeta profesional anexada al trámite, ¿de qué sirve? ¿Qué le dice eso? Absolutamente nada. Nada. Cuando en su oportunidad siendo presidente yo le empecé a plantear que a eso se le imprimiera tecnología, que ese código de barras de verdad representara algo, dijera algo, se pudiera incorporar en algo, tuviera firma digital. Yo no sé si usted se acuerda, pero inmediatamente el país mismo, el país contable, empezó a plantear que cuál era el negocio que yo iba a hacer ahí ya con la elaboración de esa nueva tarjeta profesional. Porque es que eso es también, usted sabe que en nuestra profesión, eso es como un dogma que se plantea allí. El peor enemigo de un contador público es otro contador público, y es algo que nosotros mismos tenemos que encargarnos de eliminar. Ese criterio no debe existir, así no se debe pensar. Esa no es la manera de considerar a un colega, un contador público. Entonces, digamos que este tema, esta situación, yo sé que esto no se va a resolver enseguida, pero a mí me parece que a partir de lo que aquí ha planteado el doctor Jaime Hernández, mire, es que es un documento voluminoso, mire, esto es una cosa impresionante, pero todo lo que dice ahí es importante y es necesario. Desde el punto de vista estratégico, yo lo hubiera planteado en otro sentido. Yo creo que todavía es oportuno, y es oportuno en el sentido en que el mismo doctor Jaime Hernández, que son elementos que ya yo había planteado en mi derecho de petición, de una manera mucho más sencilla, y usted lo sabe, pero él allí ahondó mucho más porque lo sustanció de una manera muy importante. A mí eso me parece importantísimo. Mire, este documento debería estar hoy en todos los programas y facultades de contaduría pública en Colombia. Este documento del doctor Jaime Hernández, por el análisis que aquí se hace, esto debería ser un objeto de estudio en los programas y facultades, porque esto le ayuda a uno a entender cómo está reglamentada nuestra profesión. Pero ahí seguimos anquilosados en eso, de ahí no se sigue, en eso no se avanza. ¿A usted le parece poco, doctor Zuluaga, que yo creo que en algún momento se lo presenté, se lo propuse, la sentencia C530 del 2000, lo que ahí dijo la Corte Constitucional? Hombre, eso me parece a mí de un avance impresionante, el desarrollo que ahí se hace. Eso debería ser un texto de estudio de nosotros los contadores para conocer nuestra profesión. Y así ha habido unas 3 o 4 sentencias más. Algunas las toma el doctor Jaime Hernández aquí, donde se hacen desarrollos jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional que deberíamos tenerlos en cuenta, tomarlos para nuestro ejercicio. Yo le voy a seguir insistiendo aquí de manera pública, doctor Zuluaga, que
hubiera alguien allá en Actualícese que se encargara de actuar allí como editor y que recogiera esos planteamientos para producir un texto que pudiera estar en todos los programas y facultades en Colombia. Yo creo que eso es supremamente importante. Doctor Colmenares, a mí me gustaría que usted comentara acerca del numeral 6 que plantea el doctor Jaime Hernández en su derecho de petición. Ejercicio ilegal de la profesión contable y las obligaciones de la unidad administrativa especial para contener esto que él llama flagelo. Claro que sí, porque es que, ¿sabe por qué llega él a esa conclusión en principio? Porque parte de la siguiente base, y es que como en su opinión, en la opinión del doctor Jaime, que comparto en mucho de lo que allí plantea, él dice, el director se abrogó una competencia que es del tribunal, aprobó unas tarjetas y unos registros profesionales que no son idóneos. ¿Y por qué? Porque no los produjo la autoridad que debió haberla cumplido. Si eso es así, esas personas a las cuales se les aprobó la expedición de la tarjeta profesional y a las sociedades a las cuales se les otorgó el registro, ese ejercicio de ellos es ilegal, no es idóneo, porque provienen de una autoridad que no era la idónea para haber expedido ese documento. Y a mí me parece que la relación que él hace tiene perfecta lógica. Ahora bien, esto lo tendrá que resolver entonces una autoridad judicial o por vía legal darle alguna solución, porque imagínese usted el cisma que ahí se crea. ¿Usted tiene idea cuántas tarjetas profesionales? Esa sería una buena pregunta para hacerle a la Junta Central de Contadores. ¿Cuántas tarjetas profesionales y cuántos registros profesionales ha aprobado en el ejercicio de su competencia según su interpretación el director de la Unidad Administrativa Especial? Esa es una buena pregunta, doctor Zuluaga. Sí. Imagínese usted toda esa gente donde llegue a haber una decisión en la cual se establezca que están en el ejercicio ilegal de la profesión. Un cisma. Eso sería un problema terrible. ¿A dónde llegaríamos? Habría que entrar a hacer de manera rápida una ley, un texto, así sea de un artículo, para que la ley le dé a eso un amparo legal y se tomen, independientemente del error que se hubiera cometido, para darles una habilitación, porque es que tampoco de buena fe allí no se puede perjudicar una cantidad de gente, porque ellos qué culpa tienen que al haber presentado la solicitud de su trámite hubiera sido el director el que se los hubiera otorgado. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del solicitante, la culpa es del que le otorga la tarjeta, del que se la aprueba. Y en ese caso, ahí está actuando en nombre del Estado. Entonces la culpa es del Estado. En el numeral 7 del derecho de petición se refiere a la expedición ilegal de reglamentos y procedimientos por parte del director de la unidad administrativa y de sus antecesores sobre asuntos disciplinarios del fuero exclusivo del tribunal disciplinario. Por lo que le estaba comentando ahorita de la función que está en el numeral primero del artículo 20, doctor Zuluaga, porque como lo que hizo fue el director, él asumir esa función de ejercer las visitas de inspección y en razón a eso, entonces expidió una reglamentación. Esa reglamentación que expidió, en la interpretación que hace muy acertadamente el doctor Jaime Hernández, es ilegal porque no es de su competencia. Yo también creo lo mismo, que no es de su competencia, porque con la conclusión que tiene el numeral primero, sancionando en los términos de ley a quienes violen tales disposiciones, se está refiriendo esa competencia es al tribunal y no al director. Doctor Colmenares, tengo una inquietud. En las condiciones en que está organizado el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, Sí, ad honorem, sin tiempo. Sí, señor. Entonces, ellos no hubieran podido en algún momento expedir reglamentos y procedimientos, o lo que se propone es que sean aprobados por ellos.
Sí, por supuesto, aprobados por el tribunal, doctor Zuluaga, claro que sí. Pero es que la condición de ad honorem no le quita la facultad, porque así lo establece la ley. ¿Por qué? Porque la ley le asignó la competencia. Es que aquí la discusión está en que el director está llevando a cabo el cumplimiento de una función que no le es propia, porque en la interpretación que hacemos, esa función es del tribunal. Hay un numeral 8 en ese derecho de petición del doctor Jaime Hernández que se refiere a la aplicación del Código de Ética Internacional en los procesos disciplinarios. ¿Usted qué opina? Sí. Pues digamos que en su momento, a ver, yo creo que ahí debió haberse hecho un mayor análisis, porque pues cuando nosotros Sí, pusimos en justicia ya parecía que estaba cansado el doctor Jaime Hernández porque ese fue muy corta la explicación sobre este pero numeral porque es claro octavo. en el siguiente sentido, doctor Zuluaga, y es lo que dice lo siguiente. El código de ética que está contenido en las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Se refiere a la ética entre el contador y su cliente en cuanto tiene que ver con el contrato que suscriban. Y lo que plantea él es el código de ética debe ser del ejercicio de la profesión, no entre el contador y su cliente a partir del contrato que suscriban. Entonces plantea de una manera muy acertada, eso se tiene que revisar o se tiene que adecuar al ordenamiento jurídico nuestro. Parece que cuando se ponen en vigencia las normas internacionales de auditoría, ese criterio, ese factor que debió haberse tenido en cuenta no se evaluó, no se consideró. Acuérdese que cuando yo presido el Consejo Técnico, las normas que dejo puestas en vigencia son las de información financiera. El proceso que siguió luego fue el que puso en vigencia las normas internacionales de auditoría, porque era un proceso que estaba ya en desarrollo y de acuerdo con las consideraciones que en su momento tuvo el Consejo Técnico, pues consideró que hizo un examen conforme correspondía y que por lo tanto estaba en capacidad de poner en vigencia el cumplimiento de esa norma y eso hizo. Pero el planteamiento es sencillo porque además la relación que hay que hacer es sencilla, no porque esté falta de desarrollo y planteamiento. Yo creo que más bien lo hace de una manera acertada el doctor Jaime en ese sentido, doctor Zuluaga. Quisiera que termináramos hoy esta tertulia haciendo usted algunos comentarios sobre algunas de las que considera importantes de las 35 peticiones que el doctor Jaime Hernández hace en este derecho de petición. Sí, sí. Pero las que usted considere que sean... yo creo, doctor Zuluaga, que a mí me comentar. parece... Sí, yo lo tengo, pues imagínense, mire, yo lo tengo todo subrayado y todo. Y todas me parecen supremamente importantes. Un análisis, yo en eso sí quiero valorar al doctor Jaime del rigor que le imprimió para hacer este planteamiento. Y debería ser, mire, es que si el ministro de verdad tuviera voluntad, le pusiera voluntad, mejor dicho, arreglar esta situación, lo llamaba para que coordinara el desarrollo de esa revisión que yo creo, estoy seguro porque lo conozco, que él estaría complacido de que lo vincularan a dar luces en ese sentido, porque es que su criterio aquí tampoco es de emperador ni nada por el estilo. Además, hace unos planteamientos de mucho rigor, pero supremamente respetuosas. Y eso hay que decirlo. Porque además el doctor Jaime ha sido siempre una persona que usted nunca lo ha visto pues en esa actitud pendenciera de estar descalificando todo, de que el medio se mueva, el que el medio se mueva le dispara. No, es una persona con la cual se puede estar en contra, en el sentido conceptual y de las discusiones, porque sabe llevar a cabo una discusión civilizada. Y eso es importante en una persona. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué planteo que sea trascendente y que debería resolverse? Primero, esas competencias del director y del tribunal. Eso hay que definirlo. Segundo, ese tema de esas visitas de inspección y vigilancia.
Eso hay que reglamentarlo, porque es que eso no puede ser como usted lo acaba de plantear, generar terror en la comunidad contable del ejercicio de la profesión. Así no debe ser, esa no puede ser la forma. Entonces aquí se está invirtiendo la relación de la presunción de inocencia. Es decir, prácticamente se llega, es porque se presume que lo que hay es una mala práctica del ejercicio de la profesión. Yo creo que eso no puede ser así. Y ni siquiera tienen, doctor Colmenares, y ni siquiera tienen en cuenta la circunstancia ahora de los efectos del COVID. Sí, claro. Precisamente a mí me planteaba un contador al cual le van a hacer una visita próximamente, que él no tuvo muchas posibilidades de acercarse a la información, de tenerla disponible, de manera que eso va a prestarse a más confusiones y a presentarse más dificultades. Claro, porque ni siquiera tuvieron esto en cuenta como factor humano. Claro que y sí. Siguieron con unas visitas que yo no creo que produzcan un efecto favorable. No, pero claro, porque es que a partir de ahí se puede llegar a hacer una presunción para iniciarle injustamente un proceso disciplinario. Y eso no puede ser así. Y más aún, me dijo, yo le dije, pero usted tiene la posibilidad de negarse. Me dijo, claro, no me voy a negar, bueno, porque después, ojo con la, entre comillas, me dijo, me la montan. Sí, o sea, sí, me van a seguir unos procesos, sí, unos procedimientos que en donde yo no soy abogado, yo soy contador y me tendría que contratar un abogado para que me defienda. Así es. No, eso no está bien. Eso hay que revisarlo. Y lo otro que también me parece supremamente importante es, por una parte, el costo del certificado de antecedente disciplinario. No es por el costo en sí mismo, sino que eso no se debe cobrar. Porque es que uno no tiene por qué estar pagando para demostrar que es inocente. Cada 3 meses. Uno no puede estar pagando para demostrar que no está inhabilitado para ejercer la profesión. Eso no puede pasar. Entonces resulta que uno tiene que pagar para demostrar que no está inhabilitado. Eso es absurdo. Y el costo ese sí, la estimación, la determinación de los costos en que se incurre para la expedición de la tarjeta y del certificado profesional. Porque es que, ¿cómo así que eso vale medio salario mínimo porque así lo dijo un decreto? No, es que eso no es un impuesto, eso es una tasa. Y la tasa tiene que ser el cobro. Eso es como si se cobrara el pasaporte. ¿Cuánto vale el pasaporte? El pasaporte vale los costos en que se incurre para elaborar esa libreta. Eso es lo que cobran. Doctor Colmenares, muchas gracias. Me parece que fue una tertulia de mucho interés para los profesionales de la contaduría pública. Tenemos que seguir hablando. Y que forma parte de las propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión que se han venido haciendo. Así es. De manera que el tema de alto interés, y me parece que aquí hemos tratado de hacer una buena síntesis.